2018. El camino de los muertos. Había llovido toda la noche, pero a eso de la 1 de la mañana la lluvia arreció y se convirtió en una inclemente tormenta eléctrica. A esa hora, yo trabajaba en la computadora redactando un proyecto final para la escuela cuando, luego de un estruendoso relámpago, se fue la luz y me quedé sentado en medio de la oscuridad, aguardando pacientemente a que volviera la electricidad. Pero, luego de media hora, supuse que no se restablecería hasta la mañana siguiente, así que, resignado, me acerqué a la ventana para fumarme un último cigarro antes de irme a dormir. Desde mi ventana, en un segundo piso y hasta donde me alcanzaba la vista, todo lucía negrísimo y por instantes era iluminado por las luces fugaces de los escasos autos que pasaban por las calles aledañas o por el resplandor de los truenos de la tromba que le daban una apariencia aún más tétrica a aquella noche de tormenta. Por encima del ruido del aguacero, comencé a percibir un rechinido que iba acercándose. Por mera curiosidad, traté de ubicar de dónde provenía, y así, al fondo de la calle, entre la oscuridad y bajo el tupido aguacero, me pareció ver que algo se aproximaba. Pronto, el sonido se combinó con aquella imagen difusa y entendí que era alguien en una silla de ruedas. Un relámpago iluminó la noche y por un segundo pude verlo con claridad y distinguir que sobre ella un pobre hombre sin piernas iba, sin abrigo ni paraguas, empapándose bajo la inclemente tormenta, batallando para mover las oxidadas ruedas de su silla. Sentí pena por él y, aunque lo correcto hubiese sido buscar alguna de mis viejas chamarras y dársela para ayudarle de algún modo, la verdad es, y me apena admitirlo, que lo único que atiné a hacer fue pensar en lo afortunado que era yo de no ser él. Mientras lo miraba con mi detestable lástima, le di una calada al cigarro que se consumía entre mis dedos. Supongo que el pequeño punto incandescente en la oscuridad llamó su atención y volteó su cabeza hacia mi ventana. Por un instante, la sola idea de cruzar miradas con él me pareció más que incómoda y, como si aquel pobre hombre ni eso mereciera de mi parte, volteé hacia otro lado, haciéndome el desentendido y evitando cualquier contacto visual. De cualquier modo, la lluvia, la oscuridad y la distancia le harían imposible que alcanzara a verme. Sin embargo, juro que podía sentir su mirada clavándose en mí. Pensé que era la culpa que sentía de no hacer nada por ayudarle y, peor, por ignorarlo. Y me sumergí tanto en aquel debate moral interno, tratando de justificar mi indiferencia, que no noté cuando el rechinido de la silla de ruedas se detuvo. Era ilógico pensar que hubiese cruzado la calle tan rápido y que fuera tan lejos que ya no lo escuchara, así que solo podía suponer que se había detenido en algún lado para cubrirse de la lluvia, y traté de ubicarlo con la mirada. La tormenta arreció, impidiendo distinguir cualquier cosa, y no pude encontrarlo, hasta que un relámpago iluminó la noche por un instante, y entonces pude ver la silla de ruedas, vacía, justo frente a mi casa. Al principio creí que mis ojos me habían jugado una mala broma, pero
El destello de un segundo relámpago me permitió corroborar lo que deseaba no haber visto. La silla de ruedas, completamente vacía, a mitad de la calle. ¿Dónde estaba el sujeto sin piernas? ¿Acaso había caído de la silla? Empecé a inquietarme, en verdad. Forcé la vista lo más que pude, tratando de distinguir algo entre la oscuridad y la bruma del aguacero, pero era imposible. Hasta que me pareció percibir que algo más negro que aquella oscuridad se movía, escapando de mi vista. Era como tratar de ubicar una sombra sobre un telón negro y, antes de darme cuenta, mi mirada terminó persiguiéndola justo bajo mi ventana. Al principio no pude ver nada, pero por alguna razón sabía que había algo ahí escondiéndose en la oscuridad. Tomé mi encendedor esperando iluminarme al menos un poco y tratar de ver algo. De pronto, su flama se reflejó en dos pequeños puntos sobre la calle. Tardé en comprender que aquellos puntos eran ojos, como los de un gato, mirándome fijamente. Me invadió una oleada malsana de aversión y asco de solo pensar que esos pudieran ser los ojos del hombre sin piernas. Pero me esforcé en corregir mi brújula moral y, sin despegar la mirada de aquella profunda negrura, traté de convencerme a mí mismo que, por desagradable que fuera, debía de compadecerme de él y no podía dejar que el pobre hombre se arrastrara bajo la lluvia. Pero no tuve tiempo de persuadirme de salir a ayudarlo, pues, bajo la lluvia y por encima del umbrío de la calle, el casi imperceptible bulto negro empezó a cobrar forma y volumen y a desplazarse sobre la oscuridad. Y, como si el tiempo se hubiera ralentizado, pude ver cómo los pequeños puntos fulgurantes comenzaban a acercarse y, como una mancha de tinta negra que, contra la gravedad, se escurría hacia arriba, la sombra empezaba a subir lentamente por la fachada de mi casa. Mi estómago se revolvió cuando comprendí que aquello que trepaba por la pared era el andrajoso hombre sin piernas. La pequeña parte de mi mente que aún no se hundía en la abstracción del miedo que me invadía, lanzó un último y fútil intento por mantener la cordura, argumentando que aquello no debía ser más que una ilusión óptica por forzar la vista en la oscuridad. Pero no tuve necesidad de debatir conmigo mismo, pues en ese momento un auto dio vuelta en la esquina y las luces de sus faros fueron iluminando la calle, dejándome en claro que lo que veía no era ninguna ilusión óptica y, además, conforme la luz se acercaba e iba alumbrando un área más amplia, pude ver a detalle y por un par de segundos aquello que trepaba por la pared, y me arrepiento de haberlo hecho. Su rostro, si se le puede llamar así, era como un trozo de carne cruda y putrefacta. Sus ojos, verdes y sin pupilas, parecían muertos, hundidos dentro de sus cuencas, como los de un pescado. En donde debería de estar la nariz, no había más que un asqueroso hueco supurante de mucosidad que escurría hasta mezclarse con la viscosa saliva que resumaba del foso pestilente y plagado de filosos colmillos
que tenía por boca y que se aproximaba salvajemente como una deforme fiera de pesadilla, con los muñones de las piernas colgándole mientras trepaba usando solo sus largos y aberrantes brazos, justo como lo haría un murciélago. El horror me petrificó. Incapaz de huir y resguardarme, me quedé quieto, vaciando mi vejiga dentro de mis pantalones, esperando a que aquel predador del infierno se abalanzara sobre mí. Aún abrazada de que sus garras alcanzaran la ventana, el auto que se enfilaba por la calle pitó su bocina insistentemente, pues estaba por arrollar la silla de ruedas a media calle. Supongo que por lo cerrado de la tormenta, para el conductor era imposible distinguir que la silla estaba vacía y debió pensar que estaba por arrollar a un paralítico. Así que frenó de lleno, pero aunque las llantas se amarraron, el auto derrapó sobre los charcos en el asfalto. Las luces, el escándalo y el rechinido del auto tratando de evitar la colisión distrajeron la atención de la bestia, obligándola a voltear hacia la calle, justo en el preciso momento en que el auto embistió la silla de ruedas. Todo sucedió en menos de un par de segundos en que, aunque no quisiera, despegué la vista del horrible ser que se me venía encima para contemplar el choque. De pronto, el escándalo cesó y solo se escuchó el murmullo de la tormenta. El auto se detuvo por fin un par de metros adelante y la calle quedó iluminada por el tenue tono rojo de sus luces traseras. El conductor, preocupado, descendió para ver los estragos del accidente, pero por más que buscó, no encontró rastro ni de la silla de ruedas, ni del tripulante que seguramente pensó acababa de atropellar. Aliviado y quizás sin percatarse siquiera de mi presencia ni de la presencia del monstruo colgado sobre la pared, volvió a su auto y huyó a toda velocidad. De inmediato regresé la mirada a la bestia al pie de mi ventana, solo para descubrir que, al igual que la silla, aquel rabioso engendro de pesadilla había desaparecido. El miedo es real. Rapatustra 2018. Toca la campana si te atreves.